Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y en la lección de hoy vamos a entender lo que son las buenas nuevas. En la lección anterior, en el capítulo 1, ahorita estamos entrando al capítulo 2, vimos que somos seres con creencias y la primera creencia que necesitamos examinar es ¿qué creo acerca del Evangelio? Evangelio significa buenas nuevas y es particularmente buenas nuevas de Jesús. Las buenas nuevas nos permiten ser perdonadas de todos nuestros pecados y vivir una vida llena de gozo y paz. Y esas buenas nuevas las vamos a encontrar en nuestra Biblia. Mucha gente que ha recibido a Cristo como su Salvador y que ha recibido estas buenas nuevas, aún viven vidas derrotadas. Y la pregunta es, ¿por qué? Y como podemos ver aquí en la presentación, la respuesta es porque nuestro sistema de creencias corruptas, como vimos en la lección anterior, aún controlan nuestra manera de vida y controlan nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro decidir. Por lo tanto, necesitamos corregir ese sistema de creencias, corregir las creencias corruptas e incorrectas de las buenas nuevas de la salvación. A veces cuando nos comparten el Evangelio, no comprendemos al 100% de lo que nos están hablando y es normal. Entonces, aquí es donde es importante el discipulado. Y ese tema no lo vamos a ver ahorita en este curso, pero sí es importante nada más mencionar que por eso es indispensable ser discipuladas cuando alguien nos ha compartido. En esta lección comenzaremos a analizar qué hay del pecado, de nuestra relación con Dios y qué hay acerca de la vida. Es decir, una vez que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, de qué manera eso influye en la parte de nosotros como pecadores, en nuestra relación con Dios y en nuestro andar en la vida. Fuimos creadas para ser amigos y compañeros de Dios. Eso lo encontramos en la palabra de Dios. Y allá en el libro de Génesis se narra la creación del mundo, el comienzo de la vida humana y por qué fuimos creados y cómo debemos funcionar. También su palabra nos menciona que somos completas solo cuando estamos en una relación con Dios. El hombre fue creado para tener una relación con su creador. Allá en Mateo 22:37, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En Juan 15:9 y 13 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. También el hombre fue creado a imagen de Dios y para conocer y deleitarse en Dios. Eso lo podemos ver en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. También el hombre fue diseñado para depender de Dios. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El hombre fue creado también para contener la vida de Dios y para vivirla. En Juan 10:10, en la segunda parte del verso 10, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El hombre también fue engañado y decidió vivir independiente de Dios. Esto lo podemos ver cuando vamos en Génesis y estudiamos desde el inicio con Adán y Eva. Vemos que Dios los creó para vivir y disfrutar de su presencia y para que tuvieran comunión con Él. Y también Dios proveía para sus necesidades y ellos gozaban de libertad de vivir y de disfrutar la presencia de Dios. Sin embargo, Satanás engañó a Eva al poner en duda el carácter de Dios y la palabra y las razones de Dios. Debido a esa desobediencia de Adán y Eva, eso tiene consecuencias hasta ahora en la actualidad, ya que ellos creyeron en las mentiras de Satanás y ocasionaron la separación en la relación que tenía el hombre con Dios.
Sin embargo, esto no significa que Dios nos haya dejado de amar. Lo único que significa es que estamos separados de Él. Separados de Dios, somos incapaces de ser lo que Él desea que seamos. ¿Y cuáles son las consecuencias de vivir separados de Dios, de vivir independientemente de Dios? Todos hemos nacido físicamente vivos y espiritualmente muertos y separados de Dios. Por lo tanto, tomamos nuestras propias decisiones y dependemos de nuestras propias fuerzas. Eso trae como consecuencia que nuestro ser esté dominado por el miedo, propensos a ser egoístas y esclavos del pecado. Pecado significa errar o fallar. ¿Y en qué fallamos? Pues fallamos en amar a Dios y honrarlo. Fallamos también en creer que Dios nos ama, fallamos viviendo independientemente de Dios y fallamos porque deseamos y soñamos con cosas materiales o con seres humanos. Fallamos en amar a otros como a nosotros mismos. Y hemos fallado en conocer a Dios, en depender de Él y en ser lo que Él quiere que seamos para lo que nos creó. Tenemos un concepto erróneo de cómo es Dios y aquí viene pues una de nuestras creencias que necesitamos corregir. Eso nos lleva a tener nuestras propias creencias de Dios, de nosotros, de la vida y de los demás. Las buenas nuevas lo que van a hacer es proveer la solución a nuestros problemas con respecto a la separación de Dios. Recuerdan que veíamos en el capítulo 1 que cuando tengamos algún problema es importante recurrir a la palabra de Dios, porque ahí está la solución a todos nuestros problemas y lo vamos a ir viendo poco a poco. Dios asumió la responsabilidad de restaurar nuestra relación con Él, ya que fuimos espiritualmente muertos y separados de Dios. No hubo nada que nosotros pudiéramos hacer para restaurar esta relación con Él. Por lo tanto, Dios se las ingenió, hizo un plan para rescatarnos, para salvarnos. Allá en Efesios 2, del 4 al 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, no nos la merecíamos, sin embargo, por gracia nos salvó. Nos envió a su Hijo Jesucristo para mostrarnos su amor y dar su vida como pago por los pecados del mundo entero. Jesús experimentó la muerte física y la separación espiritual de su Padre, mientras pagaba en la cruz el castigo de nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados y recibir vida eterna. En Juan 4:9 leemos, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En 2 de Corintios 5:19 dice, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y entregándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Hemos sido perdonados total y completamente por Dios. El perdón de Dios nos limpia y nos permite recibir la gracia y misericordia de Dios. En Hebreos 4:16 dice, acercándonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Por lo tanto, el perdón de Dios es total y es completo. En Colosenses 2, del 13 al 15, vemos, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Noten que dice todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándonos del medio y clavándola en la cruz. Es decir, nuestros pecados se quedaron juntamente con Jesús clavados en la cruz. El perdón de Dios es un regalo, el cual es recibido solo por confiar en Jesús. Allá en Juan 3, 17 al 18 dice, porque nos envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, somos plenamente e incondicionalmente amados por Dios. El carácter de Dios es de un amor perfecto e incondicional. Esto significa esto significa que Él nos ama por lo que Él es, no por lo que nosotras somos o hayamos hecho. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al entender que el amor con el que Dios nos ha amado es incondicional, esto nos va a liberar de todo castigo o rechazo de Dios. Es decir, somos plenamente amados. Por eso debemos tenerlo siempre presente cuando nos juzgamos o nos autojuzgamos severamente, como decía Maritere en algún momento, pues siempre hay que tener presente que el amor de Dios es incondicional y nos libera de todo castigo o rechazo de parte de Él. Somos y seremos amados plenamente por Él. En 1 Juan 4, 18 al 9 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, desde donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. En Juan 4, 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, todos nuestros pecados han sido perdonados y fueron clavados en la cruz. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Dios nos acepta tal y como somos y nos acepta completamente. Así como somos pecadores, así Él nos acepta. La aceptación de Dios, por supuesto, no significa que Él va a aprobar todas las cosas malas que hacemos. Significa que Él con paciencia, con agrado y con bondad nos va a responder. Es un Dios paciente con nosotros. Nos ha dado vida eterna. Y Dios nos ha dado esta vida eterna a todo el que cree en su Hijo y le recibe como su Salvador personal. Y la vida eterna es una vida divina de Dios dada a nosotros ahora. ¿Y qué quiere decir ahora? Quiere decir que cuando estemos en medio de alguna situación complicada, en medio de la tribulación, en medio de algún problema, lo tenemos a Él para acudir y que sea nuestra ayuda en medio de esta situación difícil. Solamente Él nos va a poder sacar adelante. Veamos lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, podemos experimentar, habiendo recibido y conocido al Señor, podemos experimentar vida abundante, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y vida eterna no solo significa vivir para siempre, también significa que estaremos por siempre en la presencia del amor de Dios. Y la vida abundante es gozo y satisfacción en Dios. Pase lo que pase, cualquier circunstancia adversa, cualquier problema por el que estemos enfrentando, nosotros en el Señor debemos tener gozo y estar satisfechas en Cristo. Para nosotros, los que hemos creído en Él, pues todo obra para bien. No ganamos vida abundante por nuestras obras, es producida por el Espíritu Santo que está en nosotros. Esto es importante porque no es por nuestras obras, no es que nosotras podamos hacer algo para ganar esa vida abundante, sino es producida por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como recordarán, en el capítulo 1 veíamos que justamente teníamos estas creencias erróneas porque estábamos cegados. Pero al recibir a Jesús, aquí vemos lo que dice Juan 10, que Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. En Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Por lo tanto, Dios desea vivir a través de nosotros por su Espíritu Santo.
El Espíritu Santo va a reproducir en nosotros el carácter de Dios. Y vamos a ver un poquito de cómo es el carácter de Dios. Allá en Gálatas 5, 22 al 23, vamos a ver el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. La esencia del Evangelio no es poner al hombre en el cielo, sino poner a Dios dentro del hombre. Por favor, léanlo y vean, entiendan bien lo que nos quiere decir esta parte, porque aquí está una de las creencias erróneas que tenemos. Pensamos bueno, yo debo ser paciente, tener fe, ser bondadoso, tener templanza, para que de esa manera yo pueda estar en el cielo con el Señor. Y aquí vemos que no es así. Por lo que hemos sido salvos es por el sacrificio de Jesús. Y a consecuencia de eso, pues entonces vamos a reflejar el carácter de Dios en nosotros. Y eso será el fruto del Espíritu. Pero realmente lo que nos da la salvación es el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz. Es importante que tengamos esto presente, porque estas son justamente las buenas nuevas, el evangelio que debemos compartir. Y es importante que tengamos esto en mente. Cualquier distorsión de las buenas nuevas conduce a problemas. Aquí no importa lo que yo pienso, lo que piensa Maritere, lo que piensa Ale, lo que piensa nadie, ningún ser humano. Eso no importa. Lo que importa es lo que dice Dios. Es que a nosotros nos fueron dadas esas buenas nuevas, debemos conocerlas y debemos llevarlas a los demás. Lo que nos corresponde a nosotros hacer es compartir ese mensaje, es llevar ese mensaje de las buenas nuevas de Jesús. Entonces, creo que aquí podemos ver que pues efectivamente venimos arrastrando esas creencias erróneas desde el inicio, desde Adán y Eva, pero vemos que se pueden corregir y es importante que lo hagamos para que podamos disfrutar de esa vida que Dios quiere que vivamos, teniendo el Espíritu Santo morando en nosotros. Y pues con esto estamos concluyendo